Buenas tardes, hermanitos, Dios les bendice. Pues vamos a iniciar con nuestro devocional del día de hoy, que lleva por el nombre Sed llenos del Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos acerca de las emociones bajo el control del Espíritu Santo y como les habíamos dicho, ¿verdad? Que va a ser una serie de devocionales acerca del Espíritu Santo. Entonces, con este devocional, ¿puedes orar vos? Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar aquí reunidos en tu nombre. Señor, te pido que nos des sabiduría, Padre, para poder compartir tu palabra. Bendice los labios de Delphi, su boca, Señor, que todo lo que hable, Señor, sea conforme a tu bendita y santa palabra, Señor. Prepara los corazones, Señor, de los que se conecten o de los que lo podrán ver, Señor, por las medias, las redes sociales. Que puedan entender y comprender, Señor, lo que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros y cómo el Espíritu Santo nos ayuda, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, Cosito. Buenas tardes, Telvis. Buenas tardes, hermanita. Bendiciones, Mimi. En esta tarde vamos a leer Hechos 2:4. Por favor, pues me apoyas a leer Hechos 2:4. Cuñadita, ¿cómo se llama el tema? Ser llenos del Espíritu Santo. Gracias. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. El Espíritu Santo fue enviado, pues como ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Desde el cielo, para morar en cada uno de nosotros, en cada creyente, en todo aquel que ya haya aceptado a Cristo como su suficiente Salvador. Para un propósito, ya lo veíamos, para que seamos testigos de Jesucristo, predicando el Evangelio. Vemos desde el inicio esta gran comisión, cómo los apóstoles se les dijo que esperaran en Jerusalén, mientras llegaba sobre ellos la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo, a través del cual recibiría el poder para predicar. Y esto fue cumplido, ¿verdad? Podemos ver que esa promesa que se le había dado a los discípulos, a los apóstoles de ese tiempo, fue cumplido, ¿verdad? En Hechos 1:4 al 5 y el 8, por favor, Gus. 1, 4, 5 y 8. Sí, por favor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu dentro de no muchos días. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y es cierto, ¿verdad? Este pasaje de Hechos 1:8 es un pasaje que hemos estado viendo repetitivamente, ¿verdad? Cómo aquí se cumplió lo que ya se había prometido, ¿verdad? Que iba a venir sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuéramos testigos, ¿verdad? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo, Él nos va a dar la sabiduría para que lo hagamos, ¿verdad? En Hechos 2:1 vemos cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia y la experiencia inicial de la llenura del Espíritu Santo sobre los discípulos. Más adelante vamos a ver qué es diferente el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, que es lo que hoy vamos a ver este día. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como el de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que hablasen. Esto lo vemos en Hechos 2:1 al 4. Pues vemos aquí, ¿verdad? En este pasaje que acabamos de leer, que esa promesa que Cristo le dio a la iglesia se cumplió en el día del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos. Esa manifestación fue como dice la palabra, ¿verdad? Con un viento recio, y le aparecieron lenguas repartidas como el fuego, siendo así llenos del Espíritu Santo, a través del cual recibieron el poder para hablar las maravillas de Dios.
Y eso aconteció, ¿verdad? En el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, y como ya lo habíamos visto, fue una promesa que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con el profeta Joel, fue hecha esa profecía, ¿verdad? Que iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Y el día del Pentecostés, esto era una fiesta, es un poco de historia lo que les voy a compartir ahorita. El día del Pentecostés, esto era una fiesta judía celebrada cada 50 días después de la Pascua. Celebraban la primicia de la cosecha de trigo. Eso es lo que es el día del Pentecostés. Era una celebración que lo hacía el pueblo de Israel cada año. En los rituales antiguos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada cosechada era presentada a Dios en la Pascua, pero en el día de Pentecostés, las primicias de la cosecha del trigo eran presentadas a Dios. Así que el día del Pentecostés se llamaba el día de las primicias, y eso lo vemos en Números 28. Ahí vemos que desde ese tiempo se venía celebrando el día del Pentecostés. Por favor, Gus, Números 28, 26. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Amén. Ahí podemos ver, ¿verdad? Que era una celebración que se celebraba desde el Antiguo Testamento, el día del Pentecostés. La tradición judía también enseñaba que el día del Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. Los judíos a veces lo llamaban Pentecostés o el gozo de la ley, esa celebración. El día del Pentecostés en el Antiguo Testamento marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel, las tablas de la ley. Ahorita algo referente a eso les va a compartir mi esposo. Los judíos a veces llamaban Pentecostés. El día del Pentecostés en el Antiguo Testamento en Israel recibieron la ley, y podemos ver que en el día del Pentecostés en el Nuevo Testamento la iglesia recibió el Espíritu Santo de la gracia de plenitud. ¿Cómo, verdad? Podemos ver esa manifestación que ese mismo día, cuando se celebraba el día del Pentecostés, ¿verdad? Fue recibida las tablas de la ley, y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, habla acerca cuando fue derramado el Espíritu Santo a su iglesia. Volvamos a Hechos 2, 7 y 8, por favor, Gus. 2, 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en que hemos nacido? Así es, ¿verdad? Como vemos, ¿verdad? Unos dice que quedaron atónitos, o sea, sorprendidos. Unos decían, les oímos hablar en nuestras lenguas maravillas de Dios. Esto es lo que la multitud escuchó hablar los cristianos de ese evento tan notable que se realizó en el día del Pentecostés. Dice que estaban todos atónitos, ¿verdad? Perplejos, pero unos lo usaban para hacer una pregunta honesta. ¿Qué quiere decir esto? Otros lo usaron para excusar, para descartar la obra de Dios. ¿Y qué decían, verdad? Que estaban llenos de monstruos, ¿verdad? Que no, ellos no pensaban que había sido una obra de Dios, sino que estaban llenos de monstruos. Dice que los galileos, todos los que hablaban, eran conocidas como personas pues vulgares y no muy buenas para hablar. Por eso ellos se maravillaban de cómo estaban hablando, porque decía que ellos pues eran unas personas que no tenían un vocabulario muy elocuente, sino que eran vulgares. Dice que lo que los galileos expresaban. Todos hablaban en diferentes lenguas, pero aún así había una unidad en los creyentes en el día del Pentecostés. Ahora sí, vamos a continuar con lo que vamos a ver qué significa lo de hablar diferentes lenguas. Lo que pasa que cuando hablamos del Pentecostés, ya lo tenemos tan conocido así que muchos dicen que es que fue para que todos entendiéramos y lo que pasó ese día del Pentecostés es para que
cada uno entendiera mi idioma, si yo, un ejemplo, si lo ponemos en este tiempo, ¿no? Si yo soy estadounidense, pues hablo en inglés. Si yo soy árabe, pues hablo en ese idioma. Si soy de Brasil, hablo en ese idioma, ¿no? Y no es así, ¿no? No es para eso. Yo recuerdo un estudio que una vez hizo nuestra hermana Yasa en una predicación, hablaba de Moisés acerca de la zarza, ¿no? Que Dios siempre nos llama la atención en algo, ¿no? Cómo, cómo, cómo Dios hace cosas que siempre nos va a llamar la atención, ¿no? Y en ese día del Pentecostés fue algo así, ¿no? Porque hemos visto, hemos estado estudiando que el griego era un idioma común en Roma. O sea, regularmente todos hablaban griego, todos lo entendían, ¿no? Y lo que pasó en el día del Pentecostés, se cumplió la profecía de Joel, que dice, y derramaré en aquellos días, ¿cuáles días? Estos días, el día de Pentecostés, fue el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que pasó. Los dones, si ustedes se fijan, fueron después. ¿A quiénes le prometieron los dones el Señor Jesús? A sus discípulos. No se los prometió a todos para ese día. El cumplimiento de ese derramamiento era para los discípulos. Por eso yo hablaba de lo de Moisés, ¿no? Cómo Dios nos sorprende, ¿no? Con algo, ¿no? Y qué pasó, dice que aparecieron lenguas repartidas y como de fuego, ¿no? ¿Cómo? Dice, no era de fuego, era como de fuego. Entonces se sorprendieron, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en ese momento? Pues Dios permitió que el evangelio lo escucharan varias naciones. No estoy diciendo que no puede volver a hacer Dios eso, ¿no? Que yo vaya, por ejemplo, a China y Dios me use con un idioma de China, ¿no? Para que alguien pueda entender su palabra. No, yo no estoy diciendo eso. Pero aquí lo que pasó en el día de Pentecostés fue de que ese derramamiento está diciendo que ya es para toda pueblo y nación. Si ustedes recuerdan cuando Jesús dijo un mandamiento, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahí también se está cumpliendo eso. Se está cumpliendo el derramamiento y dice, ya no es nada más para ustedes, es para todas las naciones, para todos los países. Pueblos, lenguas y Ajá, naciones. para todas las naciones, para todo el pueblo de las naciones, como dijo Deti, ¿no? Entonces, esta manifestación milagrosa, en que todos escucharon el evangelio que estamos hablando en su idioma, simboliza la nueva unidad traída por el Espíritu Santo, trascendiendo las barreras racionales, culturales, sociales y lingüísticas. Ahora ya todas las naciones, ¿qué está pasando? Íbamos a entender, todas las naciones íbamos a ser uno. Eso es lo que pasó en ese día. Así como en la torre, fíjense, así como en la torre de Babel, las lenguas fueron de juicio. ¿Por qué? Porque fue un juicio de confusión, ¿verdad? Todos se dispersaron. Aquí en este evento del Pentecostés, ¿qué pasó ahí? Fue un símbolo de unificación. En eso se disparcieron y aquí hicieron un símbolo de unificación de todas las naciones bajo un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el Pentecostés es un símbolo de la nueva unidad en el Espíritu Santo. Entonces leemos que cuando vino, fíjense, que cuando vino el Pentecostés, no dice en el 4 de Hechos, que fueron bautizados por el Espíritu Santo. Dice que fueron llenos. Dijo ahorita mi esposa algo muy importante, ¿no? No es lo mismo ser bautizados que ser llenos. Porque cuando nosotros somos bautizados, conocemos a Jesucristo, en ese momento somos bautizados Por el Espíritu. por el Espíritu. Tenemos el sello. La llenura
que lo vamos a ver ahorita, nos va a enseñar Betis, que eso ya se los dejo para Betis, ¿no? Entonces, el Pentecostés, ¿qué pasó? Fue el nacimiento de la iglesia, espiritualmente hablando. ¿Sí? El pueblo recibió, fíjense, las leyes en su corazón, es lo que estaba hablando ahorita Betis, ¿no? En el Antiguo Testamento, si nosotros nos pasamos en el Antiguo Testamento, en aquel tiempo del Sinaí, ¿qué pasó en ello? Ellos recibieron las leyes en donde escritas en unas piedras, eran unas tablas de piedra. Ahí recibieron la ley, ¿sí? Y ahora Dios puso en el Pentecostés sus leyes. ¿Cuáles? En el nuevo pacto. Ya nos entregó sus leyes, ya no nos entregó sus leyes como en el Antiguo Testamento, en tablas de piedra. Ahora Él vino a escribirlas en cada uno de nuestros corazones, de cada creyente. Hoy el Señor escribió sus leyes en ti, en mí, al que ha recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador y como su Señor. El Espíritu Santo escribió sus leyes en tu corazón, en cada uno, cumpliendo la profecía. ¿Lo lees, amor, por favor? De Jeremías 31:33. Vayamos a Jeremías 31:33 y vemos que ahí se cumplió lo del día de Pentecostés. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo les seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Cuáles días? En Días ese día. Y Hebreos lo recuerda, en Hebreos 8:10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré y seré por ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿qué pasó? En el día de Pentecostés, el Señor dijo, esto es para todos. Ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia. Ahora mis leyes yo las escribo en cada corazón de mis hijos, que es la palabra de Dios. Por eso es la palabra que la meditemos, que las estudiemos. Eso es lo que pasó en el Pentecostés. No nada más es para que, pues es para que hablemos lenguas. la lengua, porque más adelante dice que hay lengua extraña. Entonces, por fin, o la conocemos porque si yo hablo un idioma chino o un idioma francés, es un idioma conocido, pero más adelante dice un idioma extraño en Corintios. O sea, ¿qué es lo que pasó? Tuvo que hacer algo el Señor que impactara a ese pueblo, ¿no? Que impactara al pueblo. ¿Qué le están hablando? ¿Por qué? Porque era necesario que su evangelio se transmitiera a cada pueblo para que ellos también pudieran predicar a su nación de ese hecho tan importante, ¿no? Que pasó en ese momento. Gracias. Qué importante, ¿verdad? Saber eso, la diferencia, ¿verdad? Que hay una diferencia entre lo que cuando somos bautizados por el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Vamos a continuar, dice. Entonces ya vimos que mientras otros se maravillaban de ese hecho que sucedió, otros tristemente pues se burlaban, ¿verdad? Y que decían que estaban llenos de mosto. Eso lo vemos en Hechos 12 y 13. ¿Qué dice, Luz, por favor? Hechos, ¿qué? ¿No? 2, 12 y 13. Por favor. Dice la palabra de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 12 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Así es, o sea, como les decía, ¿no? Mientras unos se maravillaban, otros pues, tristemente se burlaban. Y ¿qué decían? Estaban pues borrachos, estaban ebrios, ¿verdad? Entonces, pero Pedro más adelante en el capítulo, en el 2,
ahí mismo en el 2:14 habla acerca, dice que no, ellos no estaban de esa manera, ¿verdad? Porque dice que era la tercera hora del día, entonces dice, no puede ser que ellos se encuentren en ese estado ebrios, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita referente a lo que dice en la escritura en Efesios 5:18, que dice, Efesios 5:18. Sí. Dice las palabras de la escritura, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así es. Dice que la escritura aquí en Efesios 5:18 nos está advirtiendo de qué no hacer, que cuando dice no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación entre el efecto del vino y el efecto del Espíritu Santo. Una persona que se embriaga con vino será una persona que es controlada todas las áreas de su vida por el alcohol, ¿verdad? Por el vino, o como dice aquí este pasaje. La persona pierde de sí misma. Cuando una persona, no sé si ustedes, yo creo que sí, ¿verdad? Todos hemos tenido pues la oportunidad de ver una persona cuando se encuentra en ese estado, ¿verdad? De embriaguez. ¿Qué pasa con esa persona? Dice que se pierde de sí misma. ¿Quién la controla? Pues sus acciones, ¿verdad? No tiene dominio propio cuando esa persona tiene ese estado, ¿verdad? Y el producto de ser controlado por el alcohol o el vino es un descontrol y contienda, tristemente, ¿verdad? Y aquí en este pasaje, ¿qué nos advierte Pablo? Dice que no nos embriaguemos con vino. ¿Por qué? Porque eso nos descontrola todas las áreas de nuestras vidas y que hace que pues tristemente pues nuestras emociones, como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Nuestras emociones y sentimientos no son controlados por el Espíritu Santo, sino por nuestra carne. Y como contraste a aquella persona que es controlada y embriagada, será una persona, como les decía, que su carne la domina, y será entonces que el Espíritu Santo no va a controlar su vida. A diferencia de los resultados que produce el alcohol al creyente que está lleno del Espíritu Santo, es muy diferente, porque cuando una persona o un creyente está llena del Espíritu Santo, su vida la va a vivir en victoria, en santidad, y servirá de edificación a la obra de la iglesia. Y vamos a hacer testimonio, ¿verdad? Cuando nosotros somos personas creyentes llenos del Espíritu Santo. Y eso es verdad, ¿no? Porque la palabra dice que no nos embriaguemos, ¿no? Con vino, pero no nada más podemos embriagarnos con vino, como decía mi esposa, ¿no? Podemos embriagarnos de muchas cosas, ¿no? De todo lo que le gusta a la carne, de eso nos podemos embriagar, ¿no? Y nos embriagamos tanto que perdemos el control y ya no tenemos hasta el control de nuestro tiempo, control de nuestras emociones. La semana pasada veíamos de las emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque nos embriagamos, nos dejamos ir, pero cuando permitimos que el Espíritu Santo controle, ¿cómo puedo embriagarme? Pues buscando, llenándome de su palabra, ¿no? Teniendo, dice mi esposa muy seguido, teniendo comunión con Dios, ¿no? Jesús tenía comunión con Dios. En cada momento él hablaba con Dios. No hacías las cosas por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Dice, para estar llenos del Espíritu Santo, pues debemos de permitir que el Espíritu Santo, pues, haga su obra, ¿verdad? De llenarnos, de ir limpiándonos, que haga ese proceso de restauración, de llenar nuestras vidas, sacando, porque a veces, como les decíamos, fuimos sellados, fuimos bautizados, pero a veces estamos llenos de ¿qué? Pues de odio, de amargura, de rencor, y no permitimos que el Espíritu Santo nos llene, que nos siga limpiando, ¿verdad? Y es como una casa, ¿verdad? Que se renta, pero si llegas y sigue ocupada por otra persona o otra familia, pues la persona que va a ir no va a poder ocupar la casa. ¿Por qué? Porque está habitada, sigue habitada por otra persona. Entonces así nosotros, si no sacamos ese odio, esa falta de perdón, toda circunstancia de nuestra vida,
no, el Espíritu Santo no nos va a poder llenar porque todavía hay circunstancias en nuestras vidas. Entonces, es importante que nosotros permitamos que el Espíritu Santo haga su obra, que siga llenándonos, que nos siga limpiando. Dice, es importante reconocer, como les decíamos, ¿verdad? La diferencia de ser bautizados por el Espíritu Santo y ser lleno. Hay un solo bautizo. Y eso lo vemos en Efesios 4:5. ¿Podrías leerlo, Mimi? Y hermanita Eli, ahorita le digo, sería primera de Corintios 12:13 para que me pueda apoyar ahorita a leer con ese pasaje cuando le diga. ¿Hechos qué, cuñadita? Efesios 4:5. Efesios 4. Dice la palabra de Dios. Un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Amén. Ahí podemos ver que está hablando acerca del bautizo, ¿verdad? Que nos une a un cuerpo de Cristo y abre una puerta a todas bendiciones que nos conlleva a ser parte de la iglesia. En primera de Corintios 12:13, hermanita Eli, por favor. Sí, hermanita. Amén. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Amén. Dice, el ser lleno del Espíritu es una de las bendiciones que debemos buscar continuamente en nuestras vidas, no nada más en el momento cuando fuimos sellados, sino que continuamente en nuestra vida tenemos que buscar esa llenura, como ahorita lo decía mi esposo, a través de leyendo su palabra, teniendo tiempos de devocional, escudriñar su palabra, poner alabanzas, todos esos momentos que nosotros tenemos, esos tiempos con Dios, eso va a hacer que seamos llenados de su espíritu. Y trae beneficios ser llenados de su espíritu. Y lo vemos en Éxodo 31:3, por favor, Gus. Hay muchos, pero yo nada más les voy a compartir ese pasaje de acerca de un beneficio de ser llenos del Espíritu Santo. 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Aquí en este pasaje de Éxodo 31:3 es cuando se va a construir el arca de Dios. Entonces dice que a Besael y a Oliab, Dios les dice que lo llena de sabiduría. ¿Para qué? Bueno, lo llena de su espíritu y les da sabiduría para realizar todo lo que tienen que hacer para la construcción de aquella arca. Y ahora nosotros en este tiempo, o sea, nosotros nos da sabiduría para discipular, para hacer toda obra, ¿verdad? Para testificar de su nombre, exactamente, para que desempeñemos nuestros dones. Entonces, por eso debemos de ser llenos del Espíritu Santo, y ese beneficio es que vamos a recibir sabiduría, ¿verdad? De parte de nuestro Dios, para que podamos realizar toda esa tarea, todo ese plan que Dios tiene para nuestras vidas y cumplamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es por eso la importancia de ser llenos del Espíritu. Entonces no podemos ser efectivos, no podemos tener un ministerio íntegro si no estamos llenos del Espíritu Santo. No podremos alcanzar el plan de Dios. Y eso es importante, ¿cómo dijo? Perdón otra vez, amor. No podemos ser efectivos, no podemos tener un ministerio íntegro. ¿Por qué? ¿Efectivos en qué forma? O sea, por ejemplo, ¿cómo yo puedo discipular si no conozco la palabra? No puedo. Puedo decir, dar la piña, pero no se puede, porque no estoy tampoco siendo íntegro. Entonces es muy importante para que tú desempeñes el don, lo que Dios te ha dado, llenarte de él, para que tú puedas dar por medio de él, no es por medio de cada uno. Sí, y pues tristemente, en verdad, en estos tiempos podemos ver que pues es muy necesario el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tristemente cuando tú no estás lleno del Espíritu, pues podemos tomar malas decisiones, ¿verdad? O podemos estar hablando de nuestra boca, de lo que yo pienso, de mi intelecto, pero no lo que dice la palabra. Por eso es importante que nos llenemos de la palabra, porque es lo que vamos a compartir
de lo que está, lo que nosotros, algo que mi esposo decía, ¿verdad? Que como es como una computadora, ¿verdad? Si no le metemos información, entonces a una computadora, si tú cuando la aprendes y buscas, pues no vas a encontrar nada. Así nuestras vidas, si nosotros no nos alimentamos, no tenemos esa intimidad con Dios, entonces cuando haya la necesidad, cuando tú veas una persona en necesidad, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Que a veces pues es lo más fácil que hacemos. A veces decimos, no, pues yo te llevo a la iglesia y ya no. Dios dice que Dios quiere que vayamos y testifiquemos de su nombre, que llevemos, que compartamos el evangelio. Algo que compartía mi esposo la semana pasada, ¿verdad? Que el trabajo de los congregantes, de nosotros como congregantes, es compartir el evangelio, y de los pastores es enseñar, es darle el alimento como pastores, ¿verdad? Y de nosotros, pues llevar las almas a la iglesia, pero tenemos que testificar nosotros, Dios nos ha dado dones y talentos para hacerlo, ¿verdad? Entonces, para que nosotros vayamos y compartamos de su palabra a todos, como hemos estado viendo en Hechos 1:8, ¿verdad? Recibiréis poder para, dice, para que nosotros vayamos y testifiquemos, dice, que a Judea, a Samaria, o sea, primero a los más cercanos y posteriormente hasta el fin, al último de la tierra, dice, ¿no? Por eso la importancia de que nosotros sigamos siendo llenados del Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo es primordial en la obra de la iglesia. Así es, ¿verdad? Y el ser llenos del poder del Espíritu Santo es vital importancia para todos los creyentes. Jesús le dijo a sus discípulos, ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? En el pasaje que les leíamos de Hechos 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en 2 de Corintios 3:17 también dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Entonces Dios nos trajo libertad al pueblo. Entonces, mis hermanos, ya para casi vamos a concluir, la importancia de ser llenos del Espíritu Santo lo vamos a ver en Hechos 7:55 y 56, y de ahí el 59 y el 60, por favor, Gus. 7:55 Y a 56. 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. 59 y 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Aquí como podemos ver algo que dice en este pasaje, ¿verdad? ¿Cómo estaba Esteban? Dice que estaba lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad? Esa llenura que tuvo Esteban incluso fue para hasta soportar la muerte, ¿verdad? Viendo la gloria de Dios. Es la llenura que todos podemos tener. ¿Pero qué impide que seamos libres? Pues es el temor, que pierdas a veces las amistades, de ser rechazado o de morir. Pero aquí vemos en este pasaje claramente cómo Esteban no tuvo temor a lo que ya le iba a acontecer, ¿verdad? Porque él sabía lo que estaba ya aconteciendo acerca de él, sino que dijo que clamó, ¿verdad?, al cielo, y dice que como él era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, él soportó esa circunstancia que se le estaba presentando en ese momento, aún sabiendo que él iba a morir. Por ejemplo, ahí podemos ver la importancia de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Aquí Esteban, ¿qué está pasando? Está en una cena terrible, ¿no? Lo están apedreando. Pero fíjate, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, podemos ver cosas sobrenaturales. O sea, ¿qué vio Esteban? Los cielos abiertos y ve a Jesucristo a la diestra del Padre ahí sentado. O sea, vio algo sobrenatural, lo que la gente que no está llena no lo pudo ver. Es lo que nosotros quizás decimos, ay, no, es que no puede pasar en estos tiempos, no lo sé. Pero sí sé que el Señor puede hacer cosas sobrenaturales en uno de sus hijos que esté buscando la llenura del Espíritu Santo.
Y hay otra cosa también muy importante aquí. Cuando tú eres lleno, bien lleno del Espíritu Santo, perdonas verdaderamente. Y aquí Esteban, ¿qué dijo? Las palabras que dijo Jesús, no se los tomes en cuenta, Perdón. perdónalos. Dice, perdónales. Ujú. Y dice que después de haber dicho eso, ¿qué dijo? Ujú. Durmió, se fue tranquilo. O sea, sacaban los problemas, sacaban los pendientes. ¿Por qué? Porque él sabía a dónde iba a llegar. El Señor le abrió los ojos y dijo, no te preocupes, porque aquí te espera un lugar mejor. Y en estos tiempos yo creo que uno diría, pero así les va a ir, van a ver, ¿no? Esa llenura es la que en las iglesias hoy se está viendo. Pero cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, podemos ser Esteban. Analízalo, ¿no? Así es. Dice que en Proverbios 29:25 que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado, así como Lo que estamos lo que le pasó platicando a ahorita. Esteban, ¿verdad? Porque él no tuvo temor de lo que le iba a suceder, más confió en el Señor y dice que Jehová lo exaltó, ¿verdad? Podemos ver claramente cómo se cumple este pasaje en la vida de Esteban y asimismo nosotros debemos de cumplir, así como Esteban cumplió ese propósito en su vida, asimismo nosotros debemos de cumplir, aun cuando pasemos por circunstancias difíciles, Dios nos va a dar la salida. Por ejemplo, leímos, me seréis testigos, o sea, testigos viene también de mártir. Así es. O sea, tienes que testificar la palabra, pero también dice, puede ser mártir. ¿Cuánto mártir? Esteban fue creo fue también mártir, ¿no? Entonces, también habla de eso, que es, tienes que testificar a pesar de tu propia vida, ¿no? Así es. Entonces dice que Esteban no tuvo temor, como lo estamos diciendo, ¿verdad? De dar testimonio sabiendo que podría morir. Él siguió adelante. Esta es la llenura, es estar dispuesto a dar la vida por Jesús, lo que compartía mi esposo, no por un impulso emocional, porque pues lo podíamos ver en, Decimos, no, no, yo sí la doy como Pedro, ¿no? Y a la mera ajá, hora. pasa, ¿verdad? Como Pedro que negó al Señor, ¿verdad? Pero después dice que cuando fue lleno ese día, podemos ver que en el libro de Hechos habla lo que Estaban aconteció, dispuestos a dar ¿verdad? su Estaban vida. dispuestos a dar su vida por Cristo, que cuando fueron llenados después de este evento, dice que le predicó a toda una multitud y más de 3,000 personas fueron convertidas en ese momento, ¿verdad? Cuando ya estaba Pedro lleno del Espíritu Santo. Dicen, si no dice que no debemos entonces ser por hacer las cosas por un impulso emocional, sino por nuestra voluntad sometida y alineada a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es algo que a veces nos cuesta hacer, ¿verdad? Someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios determine para nuestras vidas. Otra evidencia de la llenura de Esteban, que lo identifica como otra evidencia como la de Esteban, también fue la de nuestro Señor Jesucristo. En el momento que estaba siendo también crucificado, ¿verdad? Podemos ver cuando él está en la cruz, que les dice en Lucas 23:34. Lo que estábamos hablando de Esteban, ¿no? Dice Jesús, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte, y echaron suerte. Amén. Así podemos ver, ¿verdad? Y podemos ver también en varios pasajes, ¿verdad? Como hombres llenos del Espíritu, Pablo, todos los apóstoles también dieron su vida, ¿verdad? Por seguir llevando el mensaje de lo que Dios puso a cargo, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu es algo que podemos pedir ahora mismo. Es la voluntad de Dios que seamos llenos y lo primero que ocurrirá es que se nos quite todo temor del hombre para predicar el Evangelio. Y sí es cierto, porque muchas veces tenemos temor. ¿Y qué tal si ya me deja de hablar esa persona, no? ¿O qué tal si, Si me pegan también, ajá, ¿no? si me pegan? Tenemos ese temor, ¿verdad? Y por eso a veces no nos acercamos, o por el que dirán los demás, que yo me pongo aquí a orar, ¿no? Por una persona en la calle, ¿no? Porque yo creo que sí nos ha pasado de que Dios no nos pone las personas por casualidad, nos las pone con un propósito, ¿verdad? De que sigamos llevando ese mensaje de salvación a todas aquellas personas
Pero eso es lo que hace cuando estamos llenos del Espíritu. Dice que se nos quita el temor para predicar de su palabra. Entonces tenemos que buscar, como les decía, continuamente, todos los días. No es de ahora ya fui lleno y ya, no. Tenemos todos los días de nuestra vida, tenemos que seguir buscando esa llenura del Espíritu. ¿Estás dispuesto, hermano? Es una pregunta. De ser lleno del Espíritu de Dios. Entonces, pues hay que pedir con fe, ¿verdad? Compartíamos un pasaje de Hebreos, ¿verdad? De 11:6, dice que el que tenga fe, dice que pida, ¿verdad? Pero creyendo que vamos a recibir. Y así será. La única condición es que lo creas, porque no es por méritos propios, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Él quiere que seamos llenos de gracia y de poder para ser testigos fieles de su amor, colocando nuestra mirada en el cielo y no en las cosas de la tierra. Entonces, no debemos de tener, hermanos, temor acerca de lo que podamos vivir, ¿verdad? Sino siempre buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que en la pregunta de estar dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo, conlleva muchas cosas, ¿no? ¿Por qué la pregunta? Porque si estás dispuesto, tienes que dejar tu yo. Tienes que dejar que tus emociones sean controladas por Dios. Tienes que ser arrojado y decir, pues aunque me caiga la vida, pues tengo que hacerlo, ¿no? Tienes que ser un esforzado. Tiene que cambiar tu vida completamente. Eso es estar dispuesto a ser lleno del Espíritu. Muchos dicen, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, yo cuando recibí al Señor ya fui lleno. ¿No es cierto? Porque entonces, si ya estamos llenos, ya no nos hace falta nada. ¿Para qué estudiamos la Biblia? Si ya recibí a Jesucristo, ya estoy lleno. Entonces, que Él nada más me pase la información sin leer, ya no me esfuerzo. Yo tengo que buscar la llenura para poder soportar lo que venga. Porque si yo trato de soportar por mis fuerzas cualquier situación difícil que pueda pasar en mi vida, no voy a poder. Pero si estoy dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo, entonces estoy dispuesto también a padecer como Jesús padeció. Si verdaderamente quiero ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Pues les agradecemos, hermanos, por este tiempo. Esperemos que haya sido de bendición para sus vidas. Y hermanita Eli, ¿podría orar para despedirnos este tiempo de devocional? Por favor. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Eres grande y bueno, papito. Me permitiste, Señor, conectarme, Señor, en esta tarde, Padre Santo. Con un corazón agradecido te doy las gracias, amado mío. Gracias por este aprendizaje, Padre, que tanta falta me hace, Señor. Tu palabra bendita, Señor, me llena. Lávanos, Padre, lávanos con tu sangre preciosa y llénanos de ti. Quita todo lo sucio de nosotros, Padre, todo lo que no te agrade, mi Señor. Ayúdanos, Padre mío, a seguir adelante en tu palabra. A pesar de todo, Señor, de todo, quita todo obstáculo en mi vida, Padre Santo, para que yo pueda, Señor, siempre estar aprendiendo de ti, siempre poder conectarme, Padre Santo, para seguir aprendiendo de tu palabra bendita, que eres tú, Padre Santísimo. Gracias, mi Dios hermoso, por este hermoso aprendizaje, Señor, y ayúdanos, Padre, a morir a nuestro yo para que seamos llenos del Espíritu Santo, Señor. Te agradezco mucho, Padre, por estos momentos. Y gracias por la vida de nuestros hermanos, Gus y Delfis, mi Dios. Síguelos, Señor, bendiciendo. Guárdalos, Padre. Y te doy las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, que Dios me los bendiga, que tengan bonita tarde, disfruten su tarde, cenen rico. Así es, mis hermanos. Gracias, gracias, señorita. Gracias, Josito. Una bonita tarde. Gracias, gracias, Eli. Bendiciones. Bye. Hasta la próxima. Hasta Hasta la próxima.